Y es por eso que este tribunal lo sentencia a una condena de 30 años de cárcel. Yo no tuve nada que ver con eso, señor. Escúcheme, Rodolfo, por favor, haz algo, cabrón. La vida en ocasiones suele ser injusta, pero lo más injusto que le puede pasar a alguien es pagar por un crimen que no cometió. Y lo más triste de todo sería que la persona que te acusan de haber matado es alguien a que toda la vida has amado. Pero ¿qué pasa si después de haber sufrido por tanto tiempo te enteras que todo fue planeado, que alguien quería inculparte de ese crimen para salirse con la suya? ¿No es cierto que querrías justicia para ti? Y ese es el caso de Alejandro, el protagonista de esta historia, y es por eso que si quieres conocer qué pasó con él, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos de Alex Guzmán y la serie ¿Quién mató a Sara? Con este video se abre una nueva sección del canal donde estaré hablando del protagonista y su serie, enfocada en aquellas series que quizás no tienen el suficiente contenido para hablar de detalle de cada personaje, pero que también son buenas y merecen su espacio en este canal. Y es por eso que desde la perspectiva del protagonista trataré de abarcar toda la trama. Es por eso que si estás de acuerdo en que traiga más contenido interesante para ti, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. También te recuerdo que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que si no te has visto esta serie, pon en tu buscador de Netflix ¿Quién mató a Sara? Así que sin más dilación, vamos a la acción. Algo pasa. ¡Sara! Alejandro Guzmán Saldívar, o mejor conocido como Alex Guzmán, es el protagonista de esta serie, el cual de joven tiene una relación muy cercana con los hijos de la familia Lascano, jóvenes de una familia adinerada, a los cuales su padre César Lascano les inculcaba constantemente que el apellido, el poder y la fuerza lo eran todo. Sin embargo, a pesar de sus enseñanzas, sus hijos no eran precisamente el ejemplo de lo que él les intentaba transmitir, pues su hijo José María Lascano era gay y tenía una relación pública con Lorenzo Rossi, cosa que, según la perspectiva de su padre, dañaba la reputación de la familia. Además, su hijo Rodolfo era un poco lento de habla y carecía de carácter, cosa que continuamente desesperaba a su padre. Pero en su juventud, estos jóvenes y Alex compartían una gran amistad, a pesar de tener estatus sociales muy diferentes. Además, Rodolfo era su mejor amigo y tenía una relación amorosa con su hermana Sara Guzmán, relación que Alex aprobaba, pero siempre tenía dudas que el estatus social de Rodolfo colocara en riesgo esta relación, provocando de esta manera el sufrimiento de su hermana Sara. Sin embargo, Rodolfo continuamente le confirmaba que su amor hacia Sara era real, cosa que hasta cierto punto calmaba a Alex. Así que estos jóvenes continuamente se divertían y un día los Lascano planifican un viaje familiar a Valle de Bravo, en el cual Alex y su hermana son incluidos. También ellos invitan a Nicandro, un amigo de José María, y son constantemente vigilados por Erroy, el cual era un huérfano adoptado por Mariana, la esposa de César, y lo utilizaba para mantener el control sobre sus hijos. Rodolfo y José María estaban emocionados por usar su nuevo paracaídas, el cual habían traído desde Estados Unidos, así que Erroy prepara la lancha para usarlo. Pero al momento de decir quién sería el primero, Erroy le recuerda que su madre no quiere que lo use, por lo cual Sara se ofrece a ser la primera. Rodolfo le pone el paracaídas y se disponen a divertirse, pero justo en ese momento el paracaídas comienza a fallar. Alex es el único que se da cuenta de que algo está pasando, pero antes de poder detener la lancha, Sara cae en picada. Este paracaídas estaba roto y al caer el golpe provoca que Sara caiga inconsciente y al borde de la muerte, y aunque fue llevada rápidamente a un hospital, los médicos no pueden hacer nada y Sara muere. Después de este suceso, Alex está totalmente devastado y confuso, pues culpa a su amigo por ponerle a Sara el paracaídas, pero César Lascano, al conocer lo sucedido, sabe las repercusiones que esto puede implicar para su hijo, por lo cual le ofrece a Alex una solución. Si él confiesa haberle puesto el paracaídas a Sara, él en compensación le ofrece ayudar a su madre, la cual tiene cáncer. También le dice que sería sentenciado por negligencia y duraría no más de 2 meses en la cárcel. Alex, pensando que es la única solución para
para salvar a su madre acepta el trato, pero cuando es juzgado el juez lo sentencia a 30 años de cárcel, pues determina que Alex hizo esto con el objetivo de matar a Rodolfo por haber embarazado a su hermana, hecho que Alex hasta el momento desconocía. Así que el chico es encerrado, sentenciado injustamente por un crimen que no cometió, y para su desgracia César Lascano no cumple con su palabra, pues su madre no recibe ningún tipo de ayuda de este hombre, por lo cual muere a causa de su enfermedad, y Alex por esta decisión ni siquiera pudo estar presente en su funeral. Pero estando en la cárcel, a pesar de ser víctima de golpizas por parte de otros reclusos, logra conocer a Carlos Sánchez, el cual se ofrece a ayudarlo, pues él también había sido sentenciado injustamente, revelándole que la persona que hizo que lo inculparan fue César Lascano, el cual también fue responsable de la muerte de su hija, dándole a entender a Alex que su juicio fue manipulado. Carlos ya estaba viejo, por lo cual sabía que Alex era su única esperanza para hacer justicia, y es por eso que le revela que César Lascano, aparte de su casino, tiene un negocio secundario ilegal de trata de mujeres. Le da las llaves de sus ahorros y toda la información que implica la culpabilidad de este hombre, así que por 18 años Alex prepara su plan para vengarse de César y su familia. La aparición de Carlos Sánchez en la vida de Alex hace que abra los ojos. César Lascano lo engañó. Pero, ¿por qué era necesario que pasara tanto tiempo en la cárcel? Esto significa que la muerte de su hermana no fue un accidente. Entonces, ¿quién mató a Sara? Después de haber cumplido 18 años de cárcel, su caso gana el amparo por buena conducta, reduciendo la condena a 18 años, años que ya había cumplido, por lo cual es puesto en libertad y con un único objetivo claro: vengarse de los Lascano. Así que Alex regresa a su antigua casa, recordando sus últimos momentos en ese lugar. Así que, usando el dinero y la evidencia del caso de la hija de Carlos Sánchez, reúne equipo informático para poner su plan en marcha, y viendo como principal sospechoso de la muerte de su hermana a su amigo Rodolfo, pues él le puso el paracaídas. Las cuerdas estaban cortadas y fue Rodolfo el que aceleró la lancha. Pero ¿sería Rodolfo el verdadero culpable? Así que justo el día en que Rodolfo sería promovido a gerente general dentro del casino de su padre, le envía a su móvil una foto del antiguo eco de su hermana, así como una foto de Sara al teléfono de César Lascano. Interviene en las cámaras del casino y deja un mensaje a toda la familia. Este mensaje es para la familia Lascano, para don César, doña Mariana, para Rodolfo, Porque la muerte de Sara no fue un error. a Sara la mataron. Sin embargo, Rodolfo recuerda los momentos que vivió junto a Sara, mostrándonos que en realidad él sí la amaba. Conduce hasta la casa de los Guzmán y Alex se asoma por la ventana, haciéndole un gesto que era muy común en su amistad. Rodolfo se asusta y se va rápidamente, pero al parecer Alex no es el único que está detrás de César Lascano, pues comienza a recibir mensajes de un número anónimo. Esta persona desconocida le dice que él sabe quién mató a Sara y que Rodolfo es inocente. Esto deja a Alex muy confundido, pues Rodolfo es su principal sospechoso. Además, ¿quién es esta persona que le está escribiendo? Otra cosa que Alex no toma en cuenta es que César Lascano es un hombre poderoso, el cual envía a sus matones para intentar amedrentarlo, pero no lo matan, pues su muerte lo relacionaría directamente con él, así que lo dejan inconsciente en su casa. Alex es llevado al hospital nada más y nada menos que por la hija menor de la familia Lascano, Elisa, la cual no tenía idea de los sucesos ocurridos hace 18 años y quería saber quién era este hombre que amenazaba a su familia, pero lo que Elisa no sabía es que se fijaría además en este hombre. Después de que él se recupera, ella habla con él y se presenta como María, pero Alex sí sabía quién era ella, pero para continuar con su plan deja que esta mujer se acerque hasta él. Al llegar a su casa vuelve a recibir mensajes del número desconocido. Esta persona se presenta como Diana Cazadora y le envía un video del día de su juicio. Mientras todo esto ocurría, él es intrigado por el caso de Alex, comienza a investigar con su familia todo lo relacionado a la muerte de Sara, y Alex, ahora sospechando de la señora Mariana Lascano, interviene en su teléfono para espiarla. En eso Elisa toca su puerta con una botella de tequila, mientras una escena del pasado nos muestra que la señora Mariana está implicada de alguna forma. ¿Puedo creer que todo lo tenga que hacer yo? Sin
Sin embargo, Mariana no parece ser la única implicada en la muerte de Sara, pues en el pasado José María, mejor conocido como Chema, temía que Sara le revelara a su familia que a él le gustaban los hombres, pues ella lo descubrió grabando a Alex en su juventud sin su consentimiento. Además, ella también lo amenaza con contarle a toda la familia. ¿Sería que Mariana y Chema planificaron la muerte de Sara para que César no se enterara de los gustos de su hijo? Después de compartir con Elisa, Alex la descubre investigando de más en su casa y Elisa se da cuenta de que él está espiando a su mamá, así que se despide de Alex para tomar cartas en el asunto, mientras Alex investiga a José Ortega, el contador de las empresas de César Lascano, pensando que si podía hacerlo hablar, César estaría acabado. Nuevamente es contactado por Diana Cazadora y este personaje le confirma que estaba presente el día de la muerte de Sara. Además le manda la foto de una navaja que él le había regalado a Chema en su juventud. Pero Elisa también sigue investigando, haciéndole preguntas a Elroy de lo sucedido con Sara Guzmán, pero él solo la evade. Alex decide ir a la casa de Chema para confrontarlo, pero este huye de él, así que lo persigue y lo atrapa. Allí le pide los videos que tomó el día de la muerte de Sara. Este le dice que los puede conseguir, pero antes de irse, Alex le pregunta si le suena el nombre de Diana Cazadora, pero este no parece conocerlo. Cuando llega a su casa, consigue a Elisa, la cual se ha colado sin su permiso. Ella, acorralada, sintió que la única forma de despistarlo era entregarse a él. Alex le sigue el juego, pero después de estar con ella, le dice que él sabe que ella es Elisa Lascano, haciendo que ella se diera cuenta de que ella no lo utilizó, sino que él la utilizó a ella. Mientras que él sigue investigando a César Lascano, recibe la visita de Rodolfo. Él quería entregarle un dinero en compensación por lo ocurrido, pero Alex no lo acepta y le dice que si él no mató a su hermana, entonces fue algún otro miembro de su familia. Al día siguiente recibe nuevamente la visita de Elisa, la cual desea ayudarlo, pues necesita también saber la verdad sobre su familia. Él le da una foto de José Ortega y le dice que si de verdad quiere ayudarlo, que le consiga una entrevista con este hombre. Ella agarra la foto y lo besa. Mientras tanto, un pequeño flashback del pasado nos muestra que César Lascano se había fijado en Sara y Elroy también estaba al tanto de esto, así que Elisa logra conseguir que Alex pueda verse con el contador de su padre, pero antes de tener contacto, este es atropellado, muriendo en el acto, y el perpetrador de este suceso fue el mismo Elroy. Ahora, ¿quiere decir esto que César Lascano es el verdadero responsable de la muerte de Sara y Elroy trabaja para él? ¿O acaso todo esto está relacionado con Mariana, la esposa de César? Además, en este punto también sabemos que Chema quemó los videos. ¿Hizo esto por pena o acaso él es el verdadero responsable? Continuemos. Sara en su diario había dejado por escrito que Elroy sabía un secreto de ella, por lo cual Alex había utilizado unos recortes para hacerle entender a Elroy que él sabía cuál era este secreto, mientras que unos flashbacks del pasado nos confirman que lo que él sabía era que Sara no solo mantenía una relación con Rodolfo, sino que también tenía un romance con César Lascano, y Elroy los estaba investigando. Así que mientras que Alex continúa su romance con Elisa, recibe la visita de Rodolfo, el cual había sido víctima de un atentado en su contra, y quería saber si Alex es el responsable, a lo que Elisa sale en su defensa, revelando que tiene un romance con él. Rodolfo simplemente se va un poco confundido, mientras que en el casino Mariana le recuerda a Elroy que todo lo que tiene se lo debe a ella. Alex se cuela por medio de Elisa a un evento dentro del casino, con el objetivo de conseguir información financiera delicada sobre César Lascano, y sabotea el evento para que todos los presentes se enteren de que César en su vida privada mata animales por deporte, cosa que lo deja muy mal ante la opinión pública. Además, Elroy entra en el evento, asusta a todos con un arma e intenta terminar con su vida. ¿Será que Elroy tiene remordimientos por algo relacionado con la muerte de Sara? Sin embargo, otro flashback del pasado nos muestra que Elroy no solo sabía de la relación de César y Sara, sino que tenía remordimientos por ser responsable de la muerte de sus propios padres. También nos enteramos que César Lascano tiene un romance con Sofía, la esposa de su hijo Rodolfo. Esto sí que tenía mucho picante. Pero Alex es descubierto por Sergio Hernández, el socio y amigo de César Lascano, así que huye rápidamente, adentrándose en la zona oculta del casino, donde estos dos tenían sus negocios ilegales con mujeres, así que es perseguido directamente por César, el cual tiene el objetivo de matarlo. Pelean y es herido por un disparo, pero al salir del lugar se consigue con Rodolfo, Chema y Elisa, los cuales llegaron allí para poder rescatarlo de las manos de su propio padre. Mientras tanto, César va a la casa de Alex y motivado por
por su rabia destruye el lugar y en el carro de rescate los hijos Lascano le cuentan a Elisa y Alex lo sucedido con Errol en el casino, a lo que Alex le revela que el hijo que estaba esperando Sara no era de Rodolfo. Ya en este punto tenemos a varias personas que pudieron haber sido los responsables por la muerte de Sara: Mariana, Errol y José María, y esta última revelación nos muestra que el hijo que Sara estaba esperando era de César. Entonces, ¿es posible que César Lascano matara a Sara para evitar que los demás se enteraran de que le era infiel a su esposa con la novia de su hijo? Ya resguardados en Valle de Bravo, los Lascano y Alex hablan sobre la doble vida de su padre César, y Alex le pide nuevamente a Chema los videos que él y Nicandro habían grabado. Este niega a tenerlos, diciendo que probablemente los perdió. Después de separarse, Alex se queda con Elisa y él le ruega que no lleve su venganza tan lejos, pero Alex le confirma que su familia debe pagar por lo que le hicieron a Sara y a su mamá. Después de estar juntos, se le muestra a Elisa el negocio ilegal de su padre, pero ella vuelve a México en busca de respuestas, mientras que Chema en su casa habla con Clara Fernández, una amiga que lo está ayudando a él y a su pareja para que puedan tener un hijo por medio de fertilización in vitro. Ella cuenta que vio a su padre en el baño del casino con la esposa de su hermano. Las cosas se complican, pues Rodolfo también se entera por medio de su hijo adoptivo que su padre tiene un negocio ilegal de mujeres en las profundidades del casino, mientras que una pequeña escena nos muestra que Sergio, el socio de César, se divierte maltratando físicamente a estas mujeres. Entonces, ¿cuál será el próximo movimiento de Alex? ¿Es posible que Sergio también tenga algo que ver con la muerte de Sara? Un nuevo flashback del pasado nos muestra que Sara intentó que César se hiciera responsable por su embarazo y Sergio intentó ayudarla con el objetivo de llegar a una solución, pero mientras que ella está allí descubre por medio de unos videos caseros los maltratos de Sergio hacia varias mujeres. En el momento de ser descubierto por él, huye con el video de Flor Sánchez, la hija de Carlos Sánchez, el amigo de Alex, en la cárcel. Mientras tanto, Elisa habla con Errol y en el hospital y este le cuenta la verdad sobre Sergio. También mientras que César está con Sofía, ella le dice que se encuentra embarazada, así que Elisa se ve con Alex y conversa con él sobre la posible implicación de Sergio en el caso de Sara. Pero después de esto, los Lascano se ven envueltos en una fuerte discusión familiar, pues Chema, motivado por la poca aceptación de su padre, le revela a toda la familia que César y Sofía, la esposa de su hermano, tienen una relación en secreto. Serías el papá de tu propio nieto. Fíjate, eso sí es una aberración más grande 1000 veces que tener no sé cuántos hijos con vientre de alquiler. Por otro lado, Alex recibe la visita de Sergio, el cual le propone ser aliados para que este tenga la oportunidad de vengarse de César. Él acuerda aceptar su ayuda, mientras comienza a ocultar sus movimientos a Elisa. Ella le reclama pues él por algún motivo no confía en ella. Sin embargo, Rodolfo entra en contacto con Alex y le confirma que por lo que le hizo su papá está dispuesto a ayudarlo. Y Alex le confirma que es posible que Nicandro sea Diana Cazadora. Mientras que otro flashback del pasado nos muestra que Errol y Mariana tenían algo más, mientras que también Elisa averigua en el casino los negocios de su padre y Sergio, pero Alex intenta entrar en contacto con Diana Cazadora, pues al parecer existe un documento de defunción de Nicandro, pero este sujeto anónimo no le da ninguna respuesta clara. Nuevamente recibe la visita de Elisa, y mientras que ellos están hablando llega una mujer a la casa. Se trata de Marifer Fernández, quien tenía en su posesión el video de Flor Sánchez que Sara se había llevado de casa de Sergio, y ella se le confió a Marifer que era su mejor amiga, para que ella se lo entregara a la policía en caso de que algo le pasara. También un flashback del pasado nos muestra que Errol le había dicho a Mariana que el hijo que Sara estaba esperando era de su esposo César, por lo cual Mariana había conspirado con Errol para sabotear el paracaídas e intentar que Sara lo use, pero también Sergio y César estaban ese día muy estresados porque Sara tenía la evidencia de Flor Sánchez, aparte que también estaba embarazada de César. Alex comienza a ser presionado por Diana Cazadora para que saque a la luz el caso de Flor Sánchez, pero Alex no está muy seguro, pues en ese video no se muestra quién fue el verdadero culpable, si Sergio o César. Sin embargo, en ese momento se nos revela que Diana Cazadora es nada más y nada menos que la misma Marifer. Por otro lado, Rodolfo le reclama a su esposa Sofía, pues el hijo que ella está esperando debe ser de su propio padre, dado que él se había hecho la vasectomía después de la muerte de Sara. Y mientras que esto ocurre, Alex encuentra en la habitación de Sara un diario oculto, donde se ve que su hermana Sara no era precisamente la
la persona que él pensaba que era. Elisa confronta a su padre, pero él le confirma que él no fue el responsable de la muerte de Sarah, mientras que Alex descubre por medio de un mapa de este extraño diario el cuerpo de una persona, y un flashback del pasado nos muestra que Errol intentó cumplir con los deseos de Mariana, siendo ahora ellos los dos únicos implicados directamente en la muerte de Sarah. Pero Alex aún no ha descubierto la implicación de Errol y Mariana en la muerte de Sarah. Además, que este esqueleto descubierto nos muestra que existe mucho más en la vida de Sarah que Alex no sabía. Y por otro lado, tampoco vemos directamente cómo Errol rompe el paracaídas. ¿Quiere decir esto que de verdad ellos dos son los verdaderos responsables por la muerte de Sarah? Pero eso lo veremos en la siguiente parte de este video, donde hablaremos de la historia de Alex en la siguiente temporada de esta serie. Mientras tanto, te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!